Hablamos con Guillermo Caramanian. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Perfecto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En principio te agradezco, estuve escuchando la editorial que hiciste y te agradezco la oportunidad de también poder expresar mis sentidas condolencias por el fallecimiento del Padre Francisco, del Papa, que entre sus primeras medidas, una vez que asumió el papado, tuvo la valentía de motu propio de hacer un acto oficial reconociendo el genocidio armenio en lo que fue un acto histórico y una reivindicación para todo el pueblo armenio, y que siempre seremos los armenios agradecidos a ese gesto. Luego escuché lo que hablabas sobre la hipocresía. Me hiciste acordar cuando yo era adolescente y cantaba, y acompañado de la guitarra cantaba la Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo. Sí. Donde allí se expresa claramente la hipocresía organizada. Y los armenios, desde finales de 1920 hasta hoy, eso es lo único que hemos recibido en el mundo. Hipocresía. Porque de una forma muy hipócrita, las autoridades, los grandes jugadores del mundo, permanentemente declaran su solidaridad con el pueblo armenio y que siempre están con nosotros y nos vanaglorian en los discursos, pero en los actos y en las acciones no es que no nos apoyan, sino que no impiden actos bárbaros como los que describiste del genocidio, sobre todo específicamente cuando le permitieron a Kemal Atatürk entre 1920 y entre 1923 masacrar a placer a los armenios autóctonos que vivían en sus tierras y que habían confiado en estas grandes potencias cuando en 1920 reconocieron al Estado Armenia y que iban a respaldar al pueblo armenio para que pueda gobernar su territorio originario y autóctono. Pero no fue así, se dieron vuelta, apoyaron la usurpación turca y desde ese día hasta hoy eso es lo único que recibimos los armenios, hipocresía. Ahora, en septiembre del 23, Azerbaiyán también lanza una ofensiva militar en Nagorno-Karabaj, que también provoca un éxodo importante de 100.000 cristianos armenios de la región, ¿no? Y en septiembre del 24 es el Vaticano que firma un acuerdo para restaurar la Catedral de San Pablo, pero sin embargo, habiendo presencia y declaraciones internacionales y interviniendo el Vaticano, es otro pedazo más de territorio ya en épocas contemporáneas usurpado, ¿no? Mira, Artsaj es una provincia milenaria armenia, ya desde la época del imperio de Dikran el Grande, también conocido como Tirán, formaba parte de una de sus provincias, imperio armenio de la Mesopotamia, aliado de la Roma imperial. Y siempre se mantuvo armenio, incluso Artsaj es una de las provincias del Estado armenio de 1920, que a finales de 1920, junto con toda la parte oriental de ese Estado, fue obligada a sovietizarse. Y ya a comienzo de la sovietización, en 1921, Stalin arbitrariamente cede la administración de Artsaj. Artsaj es Nagorno-Karabaj, ¿no? Nagorno-Karabaj, como se conoce en Occidente, el nombre armenio y correcto es Artsaj. Cede, junto con otra provincia armenia, Najicheván, cede la administración de esas dos provincias en forma arbitraria a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, y el pueblo armenio de la República Socialista Soviética de Armenia y
en particular el pueblo armenio de Artsaj, jamás consintió esa cesión y combatió a esa administración que venía con la intención de realizar una limpieza étnica que lamentablemente sí pudo realizar en la otra provincia, en Najicheván, y el valeroso pueblo armenio de Artsaj siempre opuso resistencia a ese salvajismo. Cuando en 1988 empieza a desmoronarse, ya empieza a perder fuerza la Unión Soviética, los habitantes de Artsaj piden al buró de la Unión Soviética unirse a la República Socialista Soviética de Armenia, como siempre lo estuvo Artsaj unida a Armenia. Y la respuesta de las autoridades de Bakú en ese momento fue lanzar lo que se conoció como pogroms o pogromos en castellano, que fue una persecución violenta y salvaje, especialmente en Bakú, de los miles de armenios o cientos de miles de armenios que vivían allí en Bakú, que tuvieron que huir para salvar su vida, los que pudieron, otros murieron, otros fueron salvajemente heridos, y en esa violenta persecución casi pierde la vida el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, cuya madre es armenia. ¿Cómo se entiende esta situación que se está dando, que hay como una filtración en el Vaticano en un momento que Francisco está en una situación delicada de salud, que se genera esta fisura en algo que ya venía definido en un tirar para atrás un reconocimiento y aceptar? Hay una jugada, tenemos que recurrir a la hipocresía para entenderlo. No, pues yo no puedo dar explicación a algo que corresponde explicar a las autoridades del Vaticano. Sin embargo, como vos bien dijiste, el Papa estaba languideciendo, estaba internado y en un estado de salud bastante malo, como fue de público conocimiento, y simplemente puedo conjeturar que esos espacios se generan en el Vaticano, como en cualquier otro lugar del mundo, por nichos de corrupción administrativa que escapan a la autoridad, porque yo estoy seguro, habiendo conocido la valentía que tuvo el Papa sin nada para ganar y con mucho para perder, de haber reconocido oficialmente el genocidio turco contra los armenios de motu propio. Yo creo que si el Papa hubiera estado bien de salud y con unos años menos, y hubiera pasado eso, hubiera reaccionado castigando a los administrativos involucrados en el hecho, administrativos eclesiásticos involucrados en el hecho. No te olvides vos que Azerbaiyán tiene petrodólares frescos que consigue de gas y petróleo, y que con esos petrodólares va convenciendo voluntades en el mundo que aceptan tergiversar la historia y cosas, incluso aquí en Argentina. Aquí en Argentina, que si no fuera por la oposición que damos los armenios, intentaron varias veces y tuvieron que luego recular de querer dar clases en facultades, pero tergiversando los hechos, y porque insisten en crear una realidad ficticia de que los azerbaiyanos tienen historia milenaria en las tierras armenias que usurpan. ¿Te referís a la parte, digamos, representativa oficial de Armenia en Argentina, no? No, todos los armenios, no la representativa oficial. Armenia oficialmente en Argentina la representa la Embajada de la República de Armenia y la Embajada de la República de Armenia Occidental. Pero Argentina tiene fuerzas vivas y fuerzas, innumerables cantidades de asociaciones culturales, educativas y políticas casi centenarias o directamente centenarias, que actúan de motu propio y que
están alertas, estamos los armenios siempre alertas para impedir tergiversaciones de la historia, porque claro... Claro, pero a eso me refiero, son estos funcionarios oficiales quienes están instalando esta... Por supuesto, son gente advenedizos de turno, que tienen un poquito de poder y que son fáciles de corromper con petrodólares para que inventar historias que así afecten a un pueblo milenario como el armenio. No tienen pudor, y después esa misma gente tiene la hipocresía que vos denunciabas de decir públicamente que tiene amistad con el pueblo armenio. Sí, claro. Bueno, lo que acaba de hacer el gobierno israelí por los comentarios últimos que hizo el Papa Francisco, bueno, a mí no me avergüenza porque tendrían que ser ellos quienes se avergüencen de la masacre que están llevando adelante en casa, ¿no? Pero bueno, esto de retirar de todas las redes y que no va a haber ningún representante en Roma de Israel cuando el Papa fue un propulsor, un ejecutor de la Religiosidad. Gracias. Es lamentable, estamos como población mundial, como espectadores, y me parece que para no volver a caer en zanjas que fueron la ruina de la humanidad, deberíamos de empezar a tener un poquito más de acción, ¿no? De tomar, como han hecho ayer en la marcha y como estás haciendo vos a través de los medios. Y bueno, ahora me hacías el comentario que estás en la preparación de un libro, eso es muy importante. Sí, por supuesto, para dar claridad conceptual al pueblo armenio, para que tengamos bases más sólidas, para que sepamos de dónde venimos, quiénes somos, qué derechos vigentes tenemos los armenios y de qué manera podemos ejercerlos, para justamente cortar estos discursos hipócritas. Y también para eso sirven marchas como la que vos mencionabas, que se realizaron ayer, en donde vamos los armenios a manifestar nuestra bronca y nuestro pedido de justicia directamente frente a la Embajada de Turquía, para decirle al perpetrador del genocidio, al usurpador de nuestras tierras históricas, que los armenios estamos de pie, que no vamos a claudicar en el pedido de justicia jamás, y que vamos en el mismo momento en que pedimos justicia para nuestros mártires, exigimos la restitución de todas nuestras tierras, de todas las provincias que usurpa Turquía y las 2 provincias que usurpa Azerbaiyán. Es importante además porque mantienen la memoria la viva, digamos, ¿no? Porque lo importante, más allá que se concentren en una fecha que es conmemorativa, la comunidad es muy activa. Este libro que estás preparando tiene un resumen histórico, geográfico, geopolítico y una llegada hasta la actualidad. Exacto. Es decir, es un trabajo de investigación, básicamente. Sí, es una visión cronológica donde se explica intento hacer que de una fácil lectura se pueda comprender perfectamente desde fines del siglo XIX hasta el presente, como te decía antes, cuáles son los derechos que tiene el pueblo armenio y cómo es que Turquía usurpa provincias que han sido reconocidas internacionalmente armenias, que hoy son armenias, cómo es que Turquía usurpa esas tierras y por la hipocresía reinante frente al silencio de la humanidad, que en ese terreno no exige al usurpador ni al perpetrador del genocidio que siga impune, no exige que pague sus culpas. Ante cualquier otro jugador geopolítico que vaya en contra de los intereses dominantes, enseguida le muestran toda la artillería posible para hacerlo deponer en su actitud. En este caso, como es en realidad Turquía y Azerbaiyán son arlequines que... Sí, bueno, Azerbaiyán
es público conocimiento el apoyo de Gran Bretaña, de Estados Unidos, Israel, que apoyan, incluso Rusia apoyan económicamente y con armas, ¿no? Lo que yo te puedo decir, cada país puede hablar por sí. Lo que yo te puedo decir es que los armenios estamos solos y que cuando turcos y azerbaiyanos avanzan con gravísimas violaciones de derechos humanos contra el pueblo armenio, no es detenido por absolutamente nadie. No hay reacción, solamente el aliado más fuerte internacional que tenían era el Papa Francisco. No, eso es indudable, pero no hay reacciones efectivas, sino que hay simplemente manifestaciones hipócritas como estuvimos... del carácter administrativo. Como se dice en francés, pour la galerie. Claro, entiendo. Bueno, así está la situación. Vamos a darle cierre, aunque no definitivo, a este abril armenio. Esperemos haber sido, haber contribuido a la causa de alguna manera con estos programas, con entender, porque es inmensa la comunidad armenia, argentina. Don Caramañán, agradecidos por las enseñanzas, te dejo ahí un minuto para decir lo que tengas en sentimiento para despedirnos. Bueno, yo te agradezco a vos, Claudio, la iniciativa de haber dedicado un mes de tu programa a Armenia. Bueno, yo estoy seguro que cuando el pueblo armenio empiece a marchar de manera masiva, reivindicando a su Estado Armenia reconocido en 1920, que hoy tiene un Estado continuador llamado República de Armenia Occidental, exigiendo la restitución de parte de los usurpadores Turquía y Azerbaiyán de sus tierras. Estoy seguro que el pueblo armenio, como todos los pueblos libres, el pueblo argentino, como todos los pueblos libres del mundo, van a estar con nosotros, como siempre el pueblo argentino estuvo, y no de manera hipócrita, sino real, con el pueblo armenio, como vos decías. Es una colectividad abierta y con gran integración entre el pueblo armenio y el pueblo argentino, el pueblo armenio que vive aquí en Argentina. No tengo dudas que eso va a ocurrir, y esa va a ser una epopeya digna y luminosa, que va a hacer que los armenios cumplamos con el mandato que hemos recibido de nuestros mayores en el mismo momento de nacer, y va a ser un ejemplo hermoso de dignidad que daremos a nuestros hijos y que podemos disfrutar en el plano personal y colectivo. Te agradezco mucho este tiempo que me diste para expresarme en el programa aquí en la radio. Gracias, Guillermo Caramañán, representante diplomático de la Armenia Occidental.